Era el 11 de marzo del 2020. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente ya no salía. Pero la primavera no lo sabía. Y las flores seguían floreciendo, y el sol brillando, y las golondrinas volviendo. Y el cielo se coloreaba de rosa y de azul. Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos. Oscurecía siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas. Era el 11 de marzo de 2020 y los jóvenes estudiaban conectados. Y por la tarde la ineludible cita para jugar a las cartas. Era el año en que solo se podía salir de compras. Después de un rato cerraron todo, también las oficinas. El ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras, porque ya no había más espacio para todos en los hospitales, y la gente se enfermaba. Pero en la primavera no lo sabía, y los brotes seguían saliendo. Era el 11 de marzo del 2020, y todo el mundo estaba en cuarentena obligada. Los abuelos, las familias y también los jóvenes. Entonces el miedo se hizo real, y todos los días parecían iguales. Pero la primavera no lo sabía y las rosas volvieron a florecer. El placer de comer juntos fue descubierto otra vez, de escribir dejando libre la imaginación, de leer volando con la fantasía. Hubo quien aprendió un nuevo idioma, quien comenzó a estudiar y quien volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis, quien entendió que estaba amando de verdad separado de la vida, quien dejó de hacer tratos con la ignorancia, quien cerró la oficina y abrió una taberna con solo 8 asientos, quien dejó a su novia para gritar al mundo el amor por su mejor amigo. Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo necesitara mañana. Fue el año en el que se entendió la importancia de la salud y de los afectos. El año en que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse. Pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los frutos. Y entonces llegó el día de la liberación. Estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo a Redes Unificadas que la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los italianos juntos habían ganado. Y entonces salimos a la calle con lágrimas en los ojos, sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano. Y fue entonces que llegó el verano. Porque la primavera no lo sabía y seguía estando ahí, a pesar de todo, a pesar del virus, a pesar del miedo, a pesar de la muerte. La primavera no lo sabía y enseñó a todos la fuerza de la vida.